Buenas jóvenes, nos encontramos ahora en la segunda parte de nuestra intervención relacionada con el análisis avanzado de los estados financieros. En este momento vamos a empezar a trabajar con el primero de los estados financieros, que es el balance general. El balance general es un estado financiero, es el primero de todos, es considerado el centro de la contabilidad hoy en día por todos los cuerpos normativos, como lo fui comentando en la primera parte. Y aquí nos vamos a enfocar directamente en cuál es la composición del estado financiero basado en MIF y cuál es la composición que tendría que tener el estado financiero si nos vamos a utilizar en el análisis financiero. Con esto lo que quiero decir es que la presentación que se utiliza en las normas internacionales de interpretación financiera hoy en día, que son de aplicación en la República Dominicana y en gran parte del mundo, que es la de la International Accounting Standard Board, no es lo suficientemente ágil o no es lo suficientemente conveniente para poder empezar a trabajar el análisis vertical de las empresas. Debemos de tomar este estado financiero para poder trabajar y reconvertirlo en un estado financiero que se pueda utilizar en análisis. En este momento nosotros vamos a empezar de cero y vamos a elaborar un estado financiero primero basado en NIF y luego pasaremos a elaborar el estado financiero en la versión, por así decirlo, versión análisis. Esta presentación la vamos a dividir en tres. Ahí vimos dos ejercicios o un ejercicio dividido en dos. Y la primera parte, conociendo todo el espectro fundamental o todo el espectro de conceptos que tiene el balance general. Con esto, inmediatamente vamos a compartir pantalla, vamos a ver la diapositiva. Ok, aquí volvemos, vamos a compartir pantalla. Exactamente. Aquí estamos compartiendo pantalla y automáticamente empezamos a la presentación. Esta es la segunda presentación del curso avanzado o la presentación enfocada en el balance general del curso avanzado en los estados financieros. Perdón. Aquí, bien. Vamos a empezar primero de todo esto. El balance general es la cara con la que la mayoría de las empresas dan a conocer la información de qué es lo que poseen y cuáles son los recursos que tienen para poder generar dinero. Eso es lo primero. O sea, un balance general sirve completamente para esta situación. Un momento. Que se me ha caído esto. Bien. Seguimos. Estábamos hablando del balance general, que es la cara. Y para eso hacía ese comentario, hago ese comentario, porque hago la introducción a esta frase de Agustín de Pola. En realidad está escrito en latín, remota executia, quid sunt nisi magna latinicia, que sería, si eliminamos la justicia, ¿en qué se convierte una organización? Sino en una cueva de ladrones. La justicia es fundamental para cada nación, para cada empresa. Incluso para nuestra vida, para el desempeño de nuestra vida, ser justos es lo más importante. Quiero que esta frase ustedes la compartan, la tengan con ustedes, porque es muy importante para todos poder tener poder llevar con nosotros la justicia como puerta campante. Empezamos de una vez con el balance general. Los datos importantes. A ver, me he equivocado de diapositiva. Un momentito. Está. Ok. Dos momentos. Okay. Aquí no están viendo nada todavía ustedes, lo sé. Estoy trabajando con este. Ya. Ahora.
Ahora sí están viendo eso. Aquí decimos, borrar subtítulos y seguimos. Exactamente. Empezamos aquí con el concepto del balance general. El balance general es el reporte generado por el sistema contable de la empresa que presenta todos los recursos o propiedades que se poseen, todas las obligaciones a las que hay que hacer frente y la inversión que han aportado los dueños a la misma a una fecha determinada. Eso significa que yo voy a presentar todo lo que yo poseo o recursos o propiedades que se poseen. Esos son los activos. Todas las obligaciones a las que hay que hacer frente. Esos son los pasivos. Y la inversión que han aportado los dueños a la misma. Ese es el patrimonio. El balance general es un resumen presentado en forma de reporte donde muestra estas tres cosas. El activo, el pasivo y el patrimonio. La importancia del balance general está primero en que muestra la liquidez de la empresa. Muestra el capital de trabajo de la compañía. El capital de trabajo es una dimensión que aprenderemos a calcular aquí. Se determina si requiere mayor inversión, también lo determinaremos aquí, y emite las señales básicas de la situación financiera de una empresa. O sea, que si está próximo a la bancarrota, si tiene exceso de liquidez. Todo eso se puede observar perfectamente cuando nosotros tenemos todo eso se puede observar perfectamente cuando nosotros hacemos un análisis financiero. Siguiendo con esto, la estructura del balance general, y aquí tenemos las dos estructuras fundamentales. Por un lado, las normas internacionales de contabilidad nos dicen claramente que los activos se tienen que definir o se dividen en activos corrientes y activos no corrientes. Mientras que mientras que la forma idónea para poder correctamente realizar un análisis financiero es teniendo en cuenta los activos líquidos operativos, que son los corrientes, los activos financieros, que son activos financieros que se vencerán en el corto plazo, los activos financieros que vencerán en largo plazo, los activos fijos, los intangibles y los otros activos. Tendríamos que hacer esa diferencia de 5, porque los activos financieros de corto plazo entrarían directamente como activos corrientes, según para análisis financiero. O sea, mientras la norma nos dice 2 formas de clasificar los activos, para hacer análisis necesitaríamos 5, que son estas 5 que tenemos aquí. Por eso esta parte de activo financiero aparece con un margen mayor, porque en realidad no es una subdivisión, sino que para hacer análisis financiero tendríamos que incluir en activos corrientes. Siguiendo con eso, los pasivos se dividen en 2. Se dividen en pasivos corrientes y pasivos de largo plazo. Empezamos con la definición de activos corrientes. Los activos corrientes son aquellos recursos que posee la empresa y que son efectivo o se convertirán en efectivo o se van a consumir en las operaciones de la empresa en el transcurso de un año. Este tipo de activos son aquellos que yo consumo. Entonces vamos a ver, o que yo utilizo, o que se va a convertir en dinero. Ejemplo de activos corrientes, pues las cuentas por cobrar o el inventario. Porque el inventario yo espero que se venda y cobrarlo en el corto plazo. Y mientras más corto el plazo, mucho mejor. El efectivo es el activo corriente por antonomasia porque el efectivo ya es efectivo. Y aquí estamos hablando de recursos que ya son efectivos o que se van a convertir en efectivo por el transcurso normal de las operaciones o que también, según la norma, se consumirán en el corto plazo. Siguiendo con eso, sobre este punto, sobre la definición de activos corrientes, en nuestra sesión de preguntas y respuestas, voy a hacer una pregunta relacionado, ¿qué activo corriente existe según las normas que no se convierte en efectivo? O sea, de eso vamos a hablar sobre los activos corrientes en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Ejemplos de activos corrientes tenemos aquí: el efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, cuentas por cobrar relacionadas, otras cuentas por cobrar, inventarios y otros activos. La mayoría de ustedes saben lo que son todos, excepto, esta es otra de las preguntas. Los videos siempre van cargados de preguntas que la vamos a hacer en la versión de
de preguntas y respuestas. Esta segunda pregunta se refiere pues a qué son valores negociables. Los valores negociables normalmente esta parte se da cuando en una empresa tienen un excedente de efectivo. Por ejemplo, yo siempre les recomiendo a mis clientes que eso de tener 15 millones, dependiendo del tamaño de la empresa, claro, pero tener 50 millones, 15 millones, por ejemplo, en una pyme, tener 15 millones de pesos en una cuenta corriente, eso no es eficiente. No es eficiente porque sencillamente la cuenta corriente lo que hace es que te cobra comisión en vez de pagarte algo. Entonces, tú no necesitas tener 15 millones de pesos en una cuenta tú como, como pyme, porque si tú tienes compromiso de deuda que tienes que pagar, pues se supone que tú solo vas a pagar con lo que tú vas cobrando, con lo que vas vendiendo. O sea, a medida que tú vas vendiendo y vas cobrando, pues en esa medida tú vas pagando. Pero nunca es necesario tener $1 millón, $2 millones en una cuenta corriente, porque ahí lo que estás es perdiendo dinero. Cuando eso sucede, que tienes una gran cantidad, que vas acumulando mucho efectivo en tus cuentas corrientes, entonces lo que correspondería hacer en este caso es generar un valor negociable. Un valor negociable es un certificado financiero en un banco de corto plazo que tú pones ese dinero ahí pues para no tener una cuenta corriente y que te gane intereses, pero que tú en el momento que tú lo necesitas, tú automáticamente vas al banco y lo cancelas. Y por eso se considera un activo corriente. Esos son los ejemplos completos de activos corrientes. Aparte de eso que vemos ahí, que son activos corrientes que sí se utilizan para análisis financiero, aquí yo no les he puesto los otros activos que se consideran corrientes según la norma y que nosotros no utilizamos en análisis financiero. Respondiendo a la primera pregunta sobre lo de qué cuenta, no dejé yo de mencionar hace un momentito aquí en el video. Es el caso de los seguros pagados por anticipado y también el caso del material gastable. Según las normas se deben de considerar activos corrientes y se deben de considerar activos corrientes sencillamente porque se consumen en el corto plazo. Y la definición de activo corriente se refiere a que se colocará o se clasificará como activo corriente todos aquellos recursos que son efectivos, que se convertirán en efectivo en el corto plazo o que se consumirán. Y esa palabrita de que se consumirán es lo que hace que tanto el valor negociable como que tanto el valor negociable como el, el material gastable formen parte de los activos corrientes. Existe una contracuenta. Una contracuenta es por así decirlo, es una especie, es por definición una contracuenta. Es, es una cuenta que para existir debe de existir otra cuenta de la cual depende. ¿De acuerdo? O sea, esa cuenta existirá siempre y cuando haya otra cuenta. Y su saldo normal siempre será distinto al de su origen. Ejemplo, una provisión de cuentas incobrables. La provisión de cuentas incobrables es esa cantidad de dinero o esa parte de las cuentas por cobrar que tú esperas que no te la van a pagar. Entonces, como tú esperas que no te van a pagar, tú provisionas. Y es como una especie de reserva que se crea con cargo a gasto, a través de la cual se pretende reconocer como pérdida aquellas cuentas por cobrar que son de dudoso recaudo. Entonces, automáticamente esta cuenta me reduce mis cuentas por cobrar. Y se llama contracuenta, pues justo por eso, porque me reduce mis cuentas por cobrar. Por ejemplo, yo tengo 1 millón de cuentas por cobrar, pues las cuentas incobrables son 30,000, pues yo no tengo 1 millón de cuentas por cobrar, tengo 1 millón menos la provisión de cuentas por cobrar. En los activos tenemos 3 tipos de contracuentas distintas. Tenemos la contracuenta del activo corriente, la contracuenta del activo fijo y la contracuenta de los activos intangibles. Aquí los vamos a ver, que son los 3 tipos de contracuentas que tenemos en el activo, porque en el capital también hay contracuentas, y en los ingresos. Los activos financieros, por definición, ya los expliqué anteriormente, la empresa posee un excedente de capital operativo o financiamiento externo y decide invertir en instrumentos financieros de largo plazo como bonos y acciones.
Cuando dije que lo había dicho anteriormente, porque el término de valores negociables perfectamente cabe como activo financiero. O sea, los activos financieros, si usted pretende eh, cancelarlos o convertirlos en efectivo en el corto plazo, automáticamente llevan el nombre de valores negociables. Mientras que si esos mismos valores, esos mismos instrumentos, usted no está interesado en, no está interesado en registrarlo, pues automáticamente usted debería de registrarlo como activo financiero. Sobre esto hay una lectura que le quiero facilitar. La lectura es Is it too fair to blame the fair value accounting for the financial crisis? Es una lectura más o menos de hace 10 años. Habla sobre la crisis de 2007 en los Estados Unidos, 2007-2008, y te explica perfectamente la clasificación de los activos financieros. Esa lectura sería bueno que me la pidieran de nuevo, luego de ver este video, en la sesión de preguntas y respuestas. Y luego tenemos los activos fijos. Los activos fijos son la propiedad, la planta y equipo, PPIE, como se conoce. Activos fijos son activos de larga vida y que nosotros lo vamos a utilizar para generar dinero y que nos sirven para ayudar dinero. Por lo tanto, los recursos físicos son aquellos que sirven de multiplicador de la producción y que contribuyen a la generación de mayores niveles de ventas. Y poseen tres características básicas. Un activo fijo es utilizado en el proceso productivo, no está disponible para la venta y son de larga vida. Esas son tres condiciones fundamentales que tienen que tener los activos fijos. Ejemplo de ello tenemos el terreno, edificaciones, maquinarias, equipos, mobiliario. Y luego tenemos la contracuenta de los activos fijos, que es la depreciación acumulada. La depreciación acumulada se puede definir como el uso, abuso o desuso de un activo fijo. Es una contracuenta del activo porque disminuye el valor del activo fijo que acompaña. Una pregunta que le voy a hacer, esta es la quinta y última pregunta que le voy a hacer ya, quizá otras quizá otra para poner, no voy a hacer más para poderla ponerla durante todo el video. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el único activo fijo que no se deprecia? ¿De acuerdo? El activo fijo que no se deprecia. O sea, todos los activos fijos se deprecian excepto uno. Sería bueno saber cuál es ese. Siguiendo con eso, los activos intangibles son aquellos que carecen de naturaleza, que carecen de naturaleza, no es no material, es material. Tenemos que vamos a arreglarlo de una vez para que no se nos olvide, porque carecen de naturaleza material. Bien. Se utilizan en la producción o suministro de bienes y servicios y se expresan en unidades monetarias y su posición permite a la empresa lograr una mejor explotación operativa y conferirles ciertas ventajas competitivas. Ejemplo de ello es la plusvalía mercantil, las marcas de fábrica, los derechos de autor, también el know-how, patentes y demás. Y los otros activos se refieren pues a ese grupo de recursos o rubros en el que nosotros no somos capaces de clasificarlos en ninguno de los cuatro anteriores, lo clasificamos como otros activos. Pasivos. Pasivos son deudas. Son las obligaciones a corto o largo plazo o largo plazo que tiene la empresa con los acreedores. Los acreedores son los que nos facilitan recursos para trabajar, para usarlo en la producción. Representan las deudas que deben ser canceladas en el tiempo acordado mediante efectivo, activos de larga vida, acciones u otro medio de pago aceptado por el acreedor. Los pasivos se dividen en dos, y ahí no hay diferencia entre uno y otro, que son pasivos corrientes y pasivos a largo plazo. Los pasivos corrientes son las obligaciones que posee la empresa que tiene que pagarlo en menos de un año, mientras que las de largo plazo son las que van más allá de un año. Ejemplos de los pasivos corrientes son documentos por pagar, cuentas por pagar comerciales, y en documentos por pagar, la porción corriente del documento por pagar. Los documentos por pagar son originados por los préstamos recibidos a corto plazo
y por lo que hay que pagar un interés a una institución financiera que lo ha otorgado, el sobregiro bancario, por ejemplo, préstamos de 4 o 5 meses. Las cuentas por cobrar comerciales surgen del resultado de compras a crédito de mercancías que la empresa utiliza para publicar un producto o para revenderlas. Luego tenemos las cuentas por pagar a relacionadas, que son empresas relacionadas a nosotros, y otras cuentas por pagar. Todo es deuda. Y la porción corriente de la deuda a largo plazo, eso se refiere a la parte de una hipoteca. Una hipoteca tú la tomas a 20 años, a 10 años. Pero existe una parte de esa hipoteca que tú la tienes que pagar este año. Entonces, esa parte de la hipoteca que tiene que pagarse este año es la porción corriente de la deuda de largo plazo. Si no tenemos los dividendos. Los dividendos por pagar, eh, esa es la parte de la ganancia que se le tiene que entregar a los accionistas o a los miembros de la junta de directores. Esto lo tiene la corporación con el accionista que ha sido beneficiado. O sea, cuando hay beneficios que hay que repartirles a los dueños, esa parte que se va a repartir a los dueños se quita de la ganancia y se envía por dividendos. Pasemos pasivos a largo plazo, hipotecas, bonos corporativos, arrendamientos financieros, cuentas por pagar. Y aquí tenemos las definiciones que la pueden ir, no vamos a ir deteniendo no tanto tiempo por aquí porque ustedes van a tener disponible todo este material. Tenemos las hipotecas, que se usan cuando la empresa tiene financiamiento, los bonos corporativos, el arrendamiento financiero y las cuentas por pagar relacionadas a largo plazo. Y existen lo que son los pasivos diferidos que surgen cuando se debe prorratear las utilidades que afectan ejercicios fiscales posteriores. Es un pasivo diferido se refiere a cuando tú esperas que vas a tener un gasto en el futuro, o sea, que vas a tener que pagar algún dinero, pero que todavía no se ha materializado, pero tú estás casi seguro de que eso va a pasar. Entonces, en ese caso, tú lo que haces es que ya le creas el pasivo con anterioridad. Eso es un mandato que lo envía el principio de prudencia. El principio de prudencia es el principio de la contabilidad que genera los pasivos diferidos. Siguiendo con eso, pasamos al patrimonio neto, que son las aportaciones efectuadas por los accionistas. Fíjense que normalmente se considera patrimonio neto y capital contable lo mismo. No, el capital contable se refiere a la sumatoria del valor de las acciones, incluso del valor nominal de las acciones, mientras que el patrimonio neto es la suma de todas las cuentas pertenecientes a los accionistas o todas las cuentas que están dentro del capital. Aquí tenemos capital en acciones. Miren, capital en acciones y capital en exceso del valor par, eso sería capital. Pero luego, superávit de revaluación, reservas legales, utilidades retenidas, acciones en tesorería, todo eso es patrimonio neto. La diferencia entre patrimonio neto y capital es que el capital se refiere al valor de las acciones, mientras que el patrimonio al valor de los accionistas en la empresa. Capital en acciones, que son las definiciones como tal, que lo tenemos ahí. Y luego vemos las tres presentaciones que puede tener el balance general. El condensado. El condensado es cuando aparecen muy pocas cuentas. Aparecen solamente por definición las cuentas principales. Luego tenemos el balance general consolidado, que el consolidado se refiere a las cuentas, cuando tenemos un grupo empresarial con muchas empresas con distinto RNC y se presenta un estado financiero donde todo el grupo empresarial aparece como uno solo. Y el último, perdón, es el estado financiero. Estado financiero comparativo. El comparativo es el que se refiere, el que tiene 2 años, el que tiene un periodo de 2 años. Un estado financiero comparativo es cuando tenemos 2 años, que comparamos uno con el otro. Y esas son las tres presentaciones. Ahora, fíjense que aquí tenemos las definiciones de cada uno de ellos. Y luego pasamos aquí, tendríamos que tener
en esta parte sería el control evaluativo, que ya lo tienen disponible en la plataforma, el control evaluativo. Pero vamos a pasar, antes de hacer eso, vamos a hacer lo divertido, que lo divertido sería, pues, hacer un ejercicio de cómo se elabora un estado financiero. Un momentito. Bien, vamos ahora a compartir pantalla completa, vamos a cambiar. Bien, exacto. Y aquí tenemos dos cosas, ¿de acuerdo? Todo este material ustedes lo tienen ya en la plataforma disponible. Por un lado, lo primero que tenemos aquí, voy a bajar esto aquí, exactamente. Por un lado, lo primero que tenemos aquí es este ejercicio, que es el de la empresa autómata. ¿De acuerdo? La empresa autómata, vamos a ponerle que es el del año 2020, para actualidad. Y aquí tenemos una hoja de Excel, que es en el que nosotros vamos a trabajar y vamos a ir viendo, vamos a ir trabajando, vamos a ir elaborando el estado financiero. Lo primero que yo hago es, incluso, que aquí yo voy identificando, primero que todo, cuáles son las cuentas que son activos y cuáles son las que son pasivos y cuáles son las que son capital. Eso es lo primero que yo voy a hacer aquí al lado. Tengo esto no me permite editar, pero yo voy a traer esta hojita que tengo aquí, que la tengo en Word, y lo voy a poner aquí. Es el mismo ejercicio. Entonces, elabora el balance general para los siguientes datos que nos presenta la empresa Autómata SRL al 31 de diciembre de 2020. Bien. Al 31 de diciembre de 2020. Vamos a hacer este estado financiero. Entonces aquí, cuentas por cobrar es un activo. Cuentas por pagar es pasivo. Depreciación del equipo de oficina es activo. Bueno, aquí, depreciación de tienda es activo. Depreciación del edificio, activo. Documentos por pagar, pasivo. El edificio es activo. Y vamos a poner el activo no corriente. Efectivo es activo corriente. Estos son, cuentas por cobrar es activo corriente. Equipo de oficina es activo no corriente. Ciclo de tienda, activo no corriente. Ganancias retenidas, eso es capital. Impuestos por pagar, pasivo. Insumos de oficina, activo no corriente. Inventario de mercancías, activo corriente. Préstamos bancarios de corto plazo, pasivo corriente. Renta no ganada, pasivo corriente. Reserva legal, capital. Seguro pagado por anticipado, activo no corriente. No me cabe, lo voy a tener que, vamos a ver si lo no, vamos a ver. Sueldos por pagar, pasivo corriente. Terreno, activo no corriente. Y Vanessa Andover Capital y Vanessa Andover Retiro, que es la dueña de la empresa Autómata, pues eso es capital. Bien, venimos aquí. Y aquí ponemos el nombre de la empresa. Autómata SRL. Luego ponemos, un estado financiero tiene 4 partes básicas. ¿De acuerdo? El encabezado del estado financiero tiene 4 partes básicas o 4 partes fundamentales. Primero se pone el nombre de la empresa. Segundo se pone el nombre del estado. Tercero se pone el periodo que está cubriendo y como último se pone la denominación en moneda. O sea, lo primero que yo coloco es el nombre de la empresa. Segundo, el nombre del estado, que es balance general. Tercero, vamos a colocar el,
Vamos a poner esto aquí. Exactamente. Para tener esto, para tener más espacio. Eso. Puedan ver. Balance general. Bien. Aquí colocamos la fecha. El 31 de diciembre. De 2020. Y colocamos el de peso moneda, que es pesos dominicanos. Empezamos aquí automáticamente y con lo primero que vamos a trabajar es con los activos. Y luego pasamos a trabajar con los activos corrientes. Los activos corrientes que yo tengo son el efectivo, colocamos aquí el efectivo por valor de 23.400. Luego del efectivo tenemos las cuentas por cobrar, que es un activo corriente también. Y la vamos a ir tachando para saber que ya no la tengo que utilizar de nuevo. Otro activo corriente que tengo, el inventario de mercancías. Vamos a seguir viendo. Ya, esos son los activos corrientes. Un momento. Inventario de mercancía. Las cuentas por cobrar son 459.000. Y el inventario de mercancía, 234.600. Falta algo. Ganancias retenidas. El seguro pagado por anticipado. El seguro pagado por anticipado, según la norma, se considera un activo corriente. Y el seguro pagado por anticipado es 32.000. Aquí automáticamente sumamos de una vez y eso nos da 749.000. Y esta es total de los activos corrientes. Luego pasamos a los activos no corrientes. Los activos no corrientes. Los activos no corrientes que tenemos, empezamos por la propiedad, planta y equipo, que sería el terreno, el edificio, la depreciación acumulada del edificio, bien, depreciación por el edificio, de oficina y del equipo de tienda. El terreno
tiene un millón. El edificio tiene 4 millones. La depreciación del edificio está en negativo, es de menos 2.655.000. Luego tenemos el equipo de oficina y el equipo de tienda. El equipo de oficina son 780.000 y el equipo de tienda 560.000. La depreciación acumulada del equipo de oficina menos 123.000 y del equipo de tienda la depreciación acumulada menos 45.600. A ver, hemos utilizado esta, utilizamos esta, utilizamos este, el edificio, los equipos, y aquí el terreno. Y aquí el terreno. Bien. Faltan los insumos de oficina, que lo tenemos aquí. Esos insumos de oficina van en activos corrientes. Los insumos de oficina son 65.000. Bien. Impuesto. Suma. Ahí tenemos las demás cuentas que vamos viendo, que faltan, son las que nos van a ayudar. Ahora, pasamos entonces, yo creo que aquí podemos totalizar ya directamente. Si no hay ganancias obtenidas, ok. Aquí ponemos un borde inferior. Y aquí colocamos entonces el total de activos no corrientes. Eso es la sumatoria de todo eso. El total de activos es igual esto más esto. Bien. Pasamos entonces ahora al pasivo, pasivos y patrimonio. Bien. Empezamos con los pasivos. Y más que con los pasivos, sí. Y aquí mismo colocamos pasivos corrientes. Los pasivos corrientes son las cuentas por pagar por pasivo, perdón, cuentas por pagar,
Los insumos de oficina, se nos olvidó ponerle el color, ya lo utilizamos. Aquí arriba. Las cuentas por pagar. Cuentas por pagar son 723.009. Bien. Luego que tenemos las cuentas por pagar, aquí tenemos los documentos por pagar de largo plazo. Son pasivos, pero estos son de largo plazo. LP. Estos son de largo plazo. Préstamos bancarios de corto plazo. Estos sí van aquí. Préstamos bancarios de corto plazo. Luego tenemos la renta no ganada. Y los sueldos por pagar. Los préstamos por pagar de corto plazo son 300.000. La renta no ganada, 54.090. Los sueldos por pagar, 89.301. Entonces tenemos cuentas por pagar. Eso. Préstamos de corto plazo, 300.000. Y renta no ganada, 54.000. Y los otros son los sueldos por pagar, 89.301. Bien. Entonces, nos quedan los impuestos por pagar, también son de corto plazo. Son tan de corto plazo los impuestos que hay que pagarlo por anticipado. Y los impuestos por pagar son 345.000. Luego tenemos estas. No. Pasamos aquí ahora a totalizar total del pasivo corriente. Pasivo de corto plazo. Y luego tenemos el pasivo de largo plazo, que es documentos por pagar de largo plazo. Total del pasivo de largo plazo. Y tenemos los documentos por pagar de largo plazo son 1.267.000. Para un total de 1.267.000. Aquí tenemos la sumatoria del pasivo corriente, lo que nos lleva entonces que el total pasivo es igual al pasivo corriente más el pasivo de largo plazo. Y luego pasamos entonces al patrimonio. Aquí se ejecuta una sola clasificación. Patrimonio. Bien. Vamos a poner esta hoja de forma tal que se pueda agregar más. Eso. Vamos a ponerla hasta aquí. Bien. Empezamos aquí con el patrimonio.
El patrimonio son primero las cuentas de Vanessa Andover Capital y Vanessa Andover Retiro. Que son 350,000 y tenemos el retiro de Vanessa Andover, que es de 65,000. Luego de esto, tenemos las ganancias retenidas y la reserva legal. Las ganancias retenidas son 567,000 y la reserva legal 500,000. Tenemos una diferencia. Volvemos, vamos a compartir pantalla, perdón. Aquí tenemos una diferencia, y es que nos falta incluir aquí la hipoteca. Que vale 488,000. $416,400 y ahí tenemos nuestro balance general. Muy bien. A este punto podemos abrir esto. Bien. A este punto podemos abrir ¿por qué no me permite? No. Bueno, aquí estoy con el balance general. Estoy tratando de abrirlo. Voy aquí a esta página entonces. Eso está de más aquí. Un momento, por favor. Me parece que al estar compartiendo pantalla hay un proceso que no me deja hacer. Aquí dice que estoy silenciado. Silenciarme. Reiniciar audio. Bien. Vamos a... perdón, tuve que reiniciar para poder continuar.
Perdón, bueno, aquí están viendo, exacto. Aquí lo que voy a hacer es, voy a mover o copiar. Le digo, mover o copiar. Vaya, no me deja. Cuando estoy haciendo esto aquí, no me deja. Voy a tener que dejar de compartir un momento. Lo que ahora sí me... Exactamente, parece que cuando esa función de zoom no me deja. Vamos a mover a un libro nuevo y decimos aceptar. Y aquí tenemos cambiar nombre. Tenemos el balance general de autómata. Balance general de autómata. Muy bien. Ahora, el balance general de autómata, vamos a cambiar nombre. Muchos de ustedes esto lo saben. Vamos a cambiar nombre, porque así es como se redacta un balance general de autómata basado en NIF. Ahora yo voy a hacer los cambios. A ver si puedo, voy a tener que mover o copiar, mover al final y crear una copia. Aceptar. Bien. Vengo aquí a Zoom de nuevo. Sé que estoy hablando, sé que no me están viendo porque Zoom no me lo permitió. Entonces, lo que yo hice es que he abierto un libro en Excel, que lo van a tener disponible en la plataforma también, ya está disponible en la plataforma. Y aquí tenemos el estado financiero de autómata cuadrado. Aquí está. ¿De acuerdo? Esta partecita yo la voy a solucionar así. Bien. Aquí tenemos. Ahora vamos a pasar al estado financiero de autómata. Pero aquí vamos a tener que hacer unos arreglos. Aquí no le puse yo total capital. Eso. Aquí faltó por colocarle total capital o no capital, total patrimonio. Está jugando raro el Excel. Eso. Total patrimonio. Y aquí colocamos total, pasivo y patrimonio. Bien. Entonces, una vez tenemos esos dos aquí tenemos que hacer lo mismo. Tuve un lapsus aquí. Al no colocarle eso. Total pasivo. Bien. Total pasivo y patrimonio. Total patrimonio solamente. Bien, perfecto. Una vez estamos aquí, una vez estamos en esta partidura, autómata, balance general, al 31 de diciembre. Aquí vamos a trabajar ahora para el estado financiero. Vamos a renombrar, cambiar nombre, y esto es balance general, autómata, análisis. Entonces, si yo voy a trabajar análisis, estos serían los no corrientes, pero estos dos no serían activo corriente. Esto tendríamos que traerlo de aquí e insertarlos aquí.
Perdón. Estos dos no son activos corrientes para análisis. Y decimos copiar, venimos aquí debajo. Insertamos 3 y decimos insertar, cortar celdas. Y le digo aceptar. No puedo. Aceptar. Vamos entonces aquí a agregar 3 celdas. Uy, aquí insertar. Desplazar las celdas hacia abajo. Ok. Eso. Y aquí colocamos lo que son otros activos. No tenemos intangibles y no tenemos... ¿Qué son estos dos? Y ahora sí le digo control X. Y le digo control V. Aceptar. Aquí en total activos, entonces, ahora para que esto vaya quedando bien, aquí elimino borde inferior y aquí es la sumatoria del D12 hasta el D15. Aquí es la sumatoria de esto. Este es el total de otros activos. Esta es la sumatoria. Esto es una arroba inclusiva. Y así sería para trabajar. Lo único que cambian son los activos. Activos corrientes, otros activos y demás. Que eso ustedes lo van a ver en el ejercicio que van a hacer grupal en este momento. Vamos aquí a ponerlos en una. Lo tienen en una página, perfecto. Y automáticamente entonces nosotros lo vamos a ir viendo. Aquí tenemos directamente el archivo de todo y lo pasamos directamente a la plataforma. Bueno, pues nos vemos en un momentito. Vimos lo que era, cómo se elabora un balance general. Dejamos de compartir y nos vemos en nuestra sesión de preguntas y respuestas.